buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 9 de junio y estamos en la 10ª semana del tiempo ordinario. Nos estamos preparando toda esta semana especialmente para el día viernes celebrar la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el sábado el Corazón de María. El domingo será la fiesta de San Antonio, Así que tenemos muchos motivos siempre para estar atentos y ir caminando pues, en el seguimiento del Señor con lo que la palabra de Dios cada día nos va ofreciendo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Evangelio de hoy, Mateo 5, 17 al 20. No he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento y se debe cumplir por entera, ¿no? La plenitud de la ley es el amor. El amor es más que un sentimiento pasajero, agradable pero pasajero. El amor se pone más en las obras que en las palabras, nos dice San Ignacio. Aunque la nueva alianza no se basa en la pura letra, sino en el espíritu, porque la letra mata pero el espíritu da vida. También es cierto que el amor, como plenitud de la ley, sabe fijarse en pequeños detalles que nos pueden pasar desapercibidos. Ahora bien, solo los pequeños que recorren el camino de la infancia son capaces de hacer esto. Y esta es la obra del amor en nosotros. Hacernos pequeños, es decir, pobres, con corazón abierto, con corazón suplicante, maravillados y agradecidos por la obra del amor en nosotros, ¿no? Debemos tener en cuenta la pluralidad de la comunidad de Mateo, el autor de este Evangelio, ¿no? Formada tanto por cristianos de origen judío como por otros de origen pagano. La interpretación de la ley y los profetas era un motivo constante de discusión entre ellos y también con los judíos. Jesús propone vivir la ley de un modo distinto, desde su espíritu y no solo desde su letra. Lo que está en juego es la interpretación novedosa y radical que Jesús y sus seguidores hacen de la Escritura. Lejos de acabar con ella, la llevan hasta las últimas consecuencias, subrayando así la continuidad al mismo tiempo que la novedad que trae Jesús y el reino que él anuncia. La Escritura manifiesta la bondad de Dios, vigente hasta el final de los tiempos. La tarea de Jesús está en continuidad con la Escritura de su pueblo, pero él desvela su auténtica esencia y novedad. Los escribas y los fariseos se consagraban en cuerpo y alma al estudio y al cumplimiento de la ley, hasta en sus más mínimos detalles. Habían multiplicado los preceptos y convertido la ley en una carga pesada. Jesús y sus discípulos, como años más tarde los cristianos a quienes Mateo dirige su evangelio, tuvieron que escuchar más de una vez la acusación de que descuidaban el cumplimiento de la ley. Por eso Jesús les invita y nos invita a todos a profundizar en la Escritura y a ir al corazón de muchas normas para poder vivirlas desde dentro y descubrir en ellas la voluntad de Dios. Los mandamientos no son una carga pesada que no queda más remedio y que tenemos que cumplir. No, los mandamientos son el camino que nos conduce verdaderamente a la vida. Quien los vive realmente está aportando vida a su corazón. Y por supuesto a los demás también, ¿no? Amar al prójimo, respetarle, cuidar de los padres, atenderles, reverenciarlos, obedecerles, cuidar la propia vida, la vida personal, la vida de los demás, no mentir, todos los mandamientos son cauces para hacer el bien y para construir el bien. Ojalá las nuevas generaciones
se aprendiesen bien los mandamientos y los viviesen, seguramente muchas cosas cambiarían, ¿eh? Y no solo en cuestiones de sexo o de moralidad, ¿no? Sino aprender a ser limpios de corazón, a ser limpios de mente, a ser personas constructivas, a ser personas de bien en todos los sentidos, a ser personas honradas, cumplidoras del trabajo, del deber, a decir siempre la verdad, a manifestarse buen compañero, buen amigo, buen hermano. Todo eso nos enseña y mucho más los mandamientos, ¿no? Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, mi fe está fundada en una visión demasiado legalista de la vida cristiana. He descubierto la novedad que se esconde tras tantas leyes. Habéis oído que se dijo a los antiguos, la fe cristiana es algo del pasado de los antiguos, que no tiene nada que decir hoy a nuestro mundo. Bueno, ahí tenemos mucho, ya digo, que meditar, que repasar, que releer. Es un pasaje muy corto, 17 al 20, son apenas 3 versículos, pues leámoslos y tratemos de profundizar en ello y sobre todo, insisto, en la vivencia de los mandamientos. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Efrén, un diácono y un hombre de una importancia grande en la vida de la Iglesia. También se celebra en este día a San José de Ancheta, canario, paisano mío, él de Santa Cruz de Tenerife, yo de Santa Cruz, ¿eh? Por eso elijo a San José de Ancheta. Nacido en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, el 19 de marzo de 1534. Y muerto, fallecido en Reritiba, en Brasil, el 9 de junio de 1597. Conocido como el Padre Ancheta, fue un misionero jesuita y santo español en Brasil. Además fue un destacado lingüista, literato, médico, arquitecto, ingeniero, humanista, poeta, podemos decir un hombre del Renacimiento, ¿no? Un hombre enciclopédico. Es el primer dramaturgo, el primer gramático y el primer poeta nacido en las Islas Canarias y el padre de la literatura brasileña. Fue enviado muy pronto a la portuguesa Universidad de Coimbra en 1548. A la sazón, Portugal era más tolerante que España con los cristianos nuevos, y tal era la madre del futuro santo. Su madre era hija de Sebastián de Llerena, judío converso del reino de Castilla. Una vez en Coimbra, José ingresó en la Compañía de Jesús, los jesuitas, y tras los debidos años de estudio, sería enviado como misionero a Brasil, donde moriría en 1597. Fue uno de los fundadores de las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro. El padre José de Ancheta fue además el estandarizador de la lengua tupí. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1980, en una solemne ceremonia realizada en la Vaticana Basílica de San Pedro. Debido a su dedicación misionera y evangélica, se le llama apóstol de Brasil y fue declarado por el Papa Benedicto XVI como uno de los 13 intercesores de la Jornada Mundial de la Juventud del 2013, que se celebró en Río de Janeiro. El padre Ancheta fue canonizado mediante una canonización equivalente el 3 de abril del 2014 por el Papa Francisco. Es por lo tanto el segundo santo nativo de las Islas Canarias tras el hermano Pedro, San Pedro de San José de Betancourt, y también considerado como el tercer santo de Brasil, debido a que realizó su obra misionera en lo que actualmente es ese país americano. La misa de acción de gracias, presidida por el Papa, se celebró el 24 de abril del mismo año en la iglesia del Jesús en Roma. Zarpó de Lisboa el padre Ancheta para el Brasil el 17 de abril de 1553
en la tercera expedición de 7 jesuitas y llegó el 13 de julio de 1553 a San Salvador de Bahía de Todos los Santos y a la capitanía de San Vicente el 24 de diciembre. Su superior, el padre Manuel de Nobrega, lo acompañaría en la pequeña población de Piratininga. Según la práctica misionera de entonces, José se dispuso a aprender la lengua indígena del lugar, en este caso la lengua tupí, en la que llegaría a escribir versos e incluso obras de teatro. Un día, habiéndose adentrado en la selva, se encontró con unos indios que torturaban a un enemigo. Entonces, aplicando su conocimiento de la lengua amerindia, empezó a evangelizar a los captores hasta conseguir que soltaran a su cautivo. Con 21 años se dice que realizaba prodigios que fascinaban a los demás jesuitas, como levitar al orar ante la Virgen o iluminarse la choza en la que se hallaba orando ante imágenes sagradas que incluso le respondían. Activo y esforzado pese a su enfermedad, contribuía personalmente a la edificación de nuevos edificios religiosos. Se sabe que Anchieta bautizó a varios indios tras convertirlos al cristianismo, entre ellos al cacique Turibicac. En una pequeña piragua embarcaría él, el padre Manuel de Nóbrega y un joven indio evangelizado y leal a José de Anchieta. Atacados por un grupo de tamoyos, mataron al joven servidor indígena. José les hizo entrar en razón y lo llevaron al jefe, quien acogió a Anchieta y los suyos como huéspedes. De hecho, José siempre ejercería como pacificador entre los portugueses y las tribus de la Amazonía. Cierto día, Anchieta y Nóbrega decidieron celebrar la Eucaristía ante aquellos indios, quienes quedaron admirados al leérseles en su lengua el texto de la Biblia y oír la consiguiente homilía. Tras esto, José utilizaría sus dotes de poeta para componer motetes que cantarían los mismos indios en las ceremonias cristianas. Se hizo tan famoso que muchas tribus pugnaban por acogerlo e incluso una vez apropióselo por la fuerza, pero él pudo disuadirlos. Aconteció que el padre Nóbrega hubo de marchar para formalizar en la ciudad un tratado que sellara la concordia y convivencia entre tupís y portugueses. Tras la marcha, José continuó su misión. Con el hechicero de la tribu Anchieta aprendió no pocos secretos de medicina. El padre Nóbrega retornó un año después tras haber sellado su pacto. Tras la llegada de Manuel de Nóbrega, José volvió a la aldea de Piratininga para unirse a los otros jesuitas. Contribuyó entonces a la fundación de las ciudades portuguesas de Sao Paulo y de San Sebastián de Río de Janeiro, y en esta misma ciudad sería ordenado sacerdote en 1566 por manos del obispo Pedro Leitão. Un año después, Nóbrega fallecería por una enfermedad contraída en la selva. José se convertiría en director del Colegio de São Vicente y 2 años después marcharía a Europa. Al regreso recalaría en las Islas Canarias, su lugar de nacimiento, para volver a Bahía en Brasil. Con 49 años había conseguido reputación de santidad en la colonia brasileña, donde muchos acudían a él en busca de ayuda espiritual y curación. A partir de 1588 ya era considerado el apóstol de Brasil, amén de celebrarlo como escritor. Escribió un libro de medicina, también de fauna y flora del Brasil, y un libro de poesía y de cánticos. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio del padre Anchieta, de San José de Anchieta, apóstol de Brasil. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.